Vamos a empezar una pequeña oración. Padre, gracias te damos por poder estar reunidos aquí. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes algo que enseñarnos. Te rogamos que tú nos des sabiduría, que tú nos abras los ojos para aprender lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra. Te ruego que pongas palabras en mi boca para poder decir lo que tú quieres, Yahweh. En el nombre de Yeshua te ruego que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con la parashá de hoy, que se llama Lech Lejá en hebreo, quiere decir envía para ti. Está en Números 13. Vamos a empezar con el... Vamos a empezar a partir del versículo 2. Dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual le doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus pares enviarás a un varón, cada uno principal entre ellos. Aquí vemos que Yahweh le dice a Moisés que envíe hombres a reconocer la tierra. Una pregunta que hay aquí, ¿no? ¿Será de parte de Dios que vayan a reconocer la tierra? Porque dice en el versículo 1, y Yahweh habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra. Ahí parece que decimos, bueno, sí, Dios mandó a reconocer la tierra. Pero sin embargo, si vamos un poquito más adelante en Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 1. Por eso en el Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es la verdad. Si quedamos con este versículo, podríamos pensar, bueno, Dios mandó a que reconociera la tierra. Pero en Deuteronomio 1, 22 y 23 dice: y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, a que reconozcan toda la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y si las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, uno varón por cada tribu. Ahí vemos que fue una idea de Israel, no fue una idea de Dios mandar. ¿Por qué? Porque mucho antes, antes que salieran de la tierra de Egipto, Yahweh le había prometido al pueblo que le iba a mandar a un lugar, a una tierra que fluye leche y miel. No sé para qué iban a tener que ir a ver cómo era. Pero Yahweh, en su benevolencia, permitió la voluntad del hombre. Permitió que vayan a ver cómo era la tierra, ¿no? Y vemos que dice que en el versículo 3 dice: y Moisés envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran principales de los hijos de Israel. Ahí vemos que dice que eran príncipes, pero en realidad quiere decir que eran los principales de cada tribu. O sea, no era cualquier persona que iba pasando, que dijeran así, date aquí, va vos. No, eran gente importante de cada tribu. Y los envió a reconocer si la tierra era fácil, si era fértil, perdón. ¿Por qué podemos pensar eso, no? Si Dios ya le había prometido que se la había dado y que era una tierra que fluye leche y miel. Aquí, a partir de este versículo, podemos ver que ya había pasado varias veces, ¿no? Pero que el pueblo de Israel empezó a perder la fe, a dejar de creer en Yahweh, ¿no? O a dudar también. Y vamos a analizar un poquito qué es la fe, porque muchas veces no bueno, sí, la fe es
es creer, no más. Pero sin embargo, la palabra fe viene del hebreo emuná, que quiere, si mi esposa puede escribir para que quede más mejor, emuná se puede traducir como 3 palabras. La palabra emuná quiere decir creer, confiar y obedecer. Muchas veces creo que nos han enseñado una fe a medias, una fe que solo consta de una de esas cosas. No sé si es como suena. Creer, confiar y obedecer. Y bueno, yo creo que todos conocemos muchas personas que hace muchos años que están en el Evangelio, hace muchos años que están en la fe, por así decirlo, pero solamente creen. En el momento que hay alguna prueba, que pasa algo, que se enferma un nieto, que le sale un bulto en el dedo gordo, cuando tienen que confiar, ahí se va, ahí se ve que no tiene solo esta parte de la fe. ¿Por qué? Porque enseguida se preocupan, salen corriendo, y que hago, y que el médico, y que el remedio, y que tienen solo creen en la palabra de Dios, pero no confían. Y muchas veces pasa que a veces creen, a veces no confían, pero a veces no obedecen, porque conocen la palabra de memoria, porque se la han dicho, y pueden obedecer. Pero lo importante de la fe es que sea una fe completa, que tenga las 3 cosas. Que la fe sea creer en la palabra, creer en Yahweh, confiar en Él, confiar en la palabra y obedecerlo, y obedecer su palabra. Eso es una fe completa, podemos decir, que muchas veces creo que nos falta. Vemos que el pueblo ya no estaba ni obedeciendo, porque Dios le dijo que vayan a la tierra y ellos no quisieron ir, mandaron espías, no estaban ni confiando, porque no sabían qué era lo que había, ni estaban creyendo. Ya estaban perdiendo totalmente la fe. Y vamos a leer ahora de versículo... vamos a ir a Hebreos ahora, que nos habla un poco de la fe, en Hebreos capítulo 4. Porque muchas veces yo mismo he predicado de la importancia de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios, de cómo nos limpia, de cómo nos ayuda en nuestras vidas a enderezar las sendas, ¿no? De cuando estamos torcidos. Pero no nos sirve de nada si tenemos la palabra de Dios y no va acompañada de la fe, de la emuná, del creer, del confiar y obedecer. Y vamos a ver qué dice en Hebreos 4, 1 y 2. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí vemos que no les sirvió de nada escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque los israelitas, si se acuerdan, escuchaban la palabra de Yahweh, hablaba directamente con Moisés, y Moisés iba y le decía al pueblo. Era prácticamente directo, ¿no? Y sin embargo, ellos oían nomás, pero no creían, no confiaban, no obedecían. Entonces dice aquí, porque si leemos para arriba, está hablando justamente de ese momento, del momento que mandaron los espías. Dice que no les sirvió de nada. No les sirvió de nada oír la palabra, porque no estaba acompañada de fe. Y como hoy en día, podemos venir aquí, podemos escuchar 10 sermones, podemos poner videos, podemos hacer un montón de cosas, pero si a eso que escuchamos
no lo creemos, no confiamos y no obedecemos, no nos sirve de nada. Y vamos a seguir un poco más en esta historia que nos sirve para nuestra vida, para saber cómo llevarnos cada día. Vamos a leer el versículo 22 al 27. Rubén, si puedes leer lo que está cerca del 22 al 4, número 13, del 22 al 27. Volvemos para el número. Número 14. Sí, 13, perdón, 13. 13. Subieron por el sur y fueron hasta Hebrón. Allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron una rama con un racimo de uvas que trajeron entre dos en un palo, y granadas e higos. Y llamaron a ese lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí. Volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Volvieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Le dieron la respuesta y le mostraron el fruto del país. 27 también. Sí. Dijeron: llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente maná, leche y miel. Este es su fruto. Bueno, aquí vemos que Yahweh ya le había prometido al pueblo que le iba a dar la tierra, pero ellos fueron rebeldes y quisieron ir a reconocernos. Muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, nos dice, vas a tener esto, o tenemos en la Biblia, tenemos más de 3.500 promesas que Yahweh nos dejó. Promesas que hablan del bienestar físico, del bienestar económico, del amor. Y muchas veces nosotros estamos como que no hacemos caso, y como en este caso le pasó a Israel, tenemos que mandar, y ya sabemos que la promesa dice que si vas a tal lado y va a ser bendecido o te va a pasar algo, nosotros no, tenemos que mandar antes a espías para ver qué es lo que va a pasar. Sin embargo, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que Israel mandó a los espías y pasó que vieron lo que Yahweh les dijo, porque Yahweh no miente. Era una tierra que fluía leche y miel. Entonces, lo único que hicieron fue perder tiempo, porque llegaron allí, era tal cual Yahweh lo había dicho. Y en el versículo, vamos a leer del 27 al 29, y dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, versículo 27, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, en la región, en la ribera de Jordán. Perdón. Ahí vemos que fueron los 10 espías. También otra cosa que podemos ver, que 10 espías dieron un panorama negativo y 2 positivo. Eso es un reflejo de cómo en un futuro las tribus se iban a dividir entonces. Por un lado las 10 tribus y por otro lado las 2 tribus, la casa de Judá y casa de Israel. Pero que vemos que los 10 espías, o sea la mayoría de los que fueron, vieron a los gigantes y a las torres, a las paredes fortificadas, y a los hijos de Anak, que dice que eran gigantes, y se enternecieron, ¿no? Empezaron a tener temor. Se olvidaron de que Yahweh, cuando tenía hambre, hacía llover maná. Cuando tenían sed, tocaba la roca y salía agua. Se olvidaron que para escapar de Egipto no tuvieron que hacer nada. No tuvieron que hacer nada ellos. Yahweh mismo con su poder, demostró su poder cuando con las plagas mató a los primogénitos del faraón, abrió el mar rojo. Sin embargo, llegaron aquí, parece de repente que se hubieran olvidado de todo lo que había pasado. Y empezaron a tener temor de lo que les esperaba, ¿no?
Dice en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso nosotros que ellos. Ahí vemos que, aunque la mayoría se quería volver atrás, la mayoría estaba amedrentado, siempre Yahweh tiene un remanente, tiene alguien que se acuerda, que dice, no, vamos que vamos a poder. Pero, sin embargo, vamos a ver en el versículo 31 que dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ahí vemos, ¿no?, que aunque se quiso levantar a alguien, como puede pasar en nuestras vidas, ¿no?, como nos puede pasar que tenemos cierto problema y siempre va a haber alguien, algún hermano de fe, que va a decir, no, pero Dios prometió, pero la Biblia dice tal cosa. Y sin embargo, están los otros que nos dicen, no, pero es muy difícil, pero mirá los gigantes, mirá este problema, mirá cómo va a hacer esto. Son las personas que el enemigo le tira dardos en forma de ideas a nuestra mente. Muchas veces decimos, no, nosotros no podemos mandar espías. Y soy sincero, a mí muchas veces me pasa que en mi mente yo mando espías. Mi esposo se va a reír, pero cuando vamos a hacer algo, y empiezo a pensar, iba a pasar esto, iba a pasar aquello, iba a pasar lo otro, iba a pasar esto, y después de esto va a pasar aquello. Y esos son los espías que nos dan cosas negativas. Nuestra propia mente empieza a maquinar, a decir todo lo que va a pasar, lo que puede pasar negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de donde Dios nos sacó, de los milagros que hizo con nosotros. Y es tanto así que en el versículo 32, vemos que dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Dicen en los libros de historia que dice esto porque cuando los espías llegaban al pueblo encontraban gente muerta, encontraban que estaban enterrando a personas. Entonces decía, la gente se muere acá, pero no se daban cuenta que Yahweh había prometido que el ángel de Yahweh iba delante de ellos. Y entonces era el mismo ángel que iba delante de ellos, matando a los enemigos, a las personas que les podían hacer daño. Entonces, sin embargo, ellos, en vez de ver la bendición, pensaron que era una maldición. Y bueno, todos se mueren, nosotros vamos a venir acá y nos vamos a morir también. Sin embargo, no era así, era Dios que iba delante de ellos peleando. Es tan así que en el versículo 33 dice, también vimos allí a gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ahí vemos que se menospreciaron tanto el pueblo, que decía que parecíamos langostas, y que a ellos les parecían langostas. O sea, los israelitas podían leer la mente. ¿Cómo sabían que para los gigantes yo era langosta? Los gigantes dice que medían más o menos 2,50 metros, 2,60 metros, 2,70 metros. O sea, y cualquier persona normal mide unos 60, unos 70, era de la mitad del tamaño. No era como una langosta, algo pequeño. Los gigantes no los veían así. Era todo la imaginación de ellos, la mente como empezaba a retroceder y a pensar, no vamos a poder, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder con esas personas. Y vamos a seguir adelante en Rubén, si puedes leer el capítulo 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación alzó la voz, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, o muriéramos en ese desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada, y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, nombremos un capitán y volvamos a Egipto.
Bueno, aquí vemos lo que pasó con el pueblo, ¿no? Se llenó tanto de miedo que dice que toda la congregación gritó y el pueblo lloró toda aquella noche. Imagínense, se olvidaron de todo, se olvidaron de cuando Yahweh abrió el mar rojo, de cuando Yahweh hizo milagros con Faraón, se olvidaron de todo. Y este es un reflejo de nosotros. El pueblo de Israel es un reflejo de nosotros. Muchas veces decimos tener un montón de fe, decimos que creemos, que confiamos y que obedecemos. Y es así, pero realmente la fe se ve cuando hay problemas grandes. Muchas veces cuando pasa algo nos bloqueamos y nos olvidamos. Y eso no tiene que pasar porque si pasa, va a pasar lo que pasó aquí, que dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Imagínense que iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel, que tenían a Yahweh de los ejércitos del lado de ellos, iba la nube de fuego, dice, de noche. ¿Sí? Y la nube de fuego de día se transformaba en nube, o sea que ellos podían ver que estaba ahí. Pero sin embargo ellos dijeron, bueno, vamos a morir, hubiéramos muerto en Egipto, vamos a morir en el desierto. Perdieron totalmente el objetivo, perdieron totalmente la fe, siendo que Yahweh les dijo que recordaran siempre lo que había pasado en Egipto. Vamos a volver un poco para atrás, en Éxodo 13:13, ya Yahweh, obviamente que Él es omnisciente y sabía lo que iba a pasar. 13:13, hermano, 13:13. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Ahí vemos que está hablando de la fiesta, después que salieron de Egipto, dice que Yahweh puso una de las fiestas, la fiesta de panes y levadura, para que tengan memoria. O sea, todos los años tenían que hacer esa fiesta para recordar lo que había pasado. Y sin embargo, no pasó ni un año y ya se habían olvidado. Yahweh les dijo lo que tenía que hacer, hizo una fiesta solemne para que se acordaran, y sin embargo, al poco tiempo se habían olvidado. Eso es un reflejo de nosotros, que a veces Yahweh hace grandes milagros en nuestras vidas, pero milagros que no, imposible. Y pasan 6 meses, un año, y nos pasa la mitad de las cosas y ya, tiramos el mundo a la basura porque decimos, no puedo con esto, mirá, y ahora cómo vamos a hacer. Entonces tenemos que tener memoria de las cosas que Yahweh hace en nuestras vidas. Tener memoria del pozo donde nos sacó. Porque muchas veces, si no, a mí me sanó la rodilla, a mí me sanó el cáncer, pero el milagro más grande muchas veces es cuando miramos lo que éramos y lo que somos ahora. Porque una enfermedad, tal vez algún médico con algún medicamento la puede curar, pero algún problema mental, desorden o problemas de las cosas que hacíamos, ¿no? No hay de psicólogo, no hay de psiquiatra, no hay de nada. No lo pueden cambiar las personas así y va a mi psicólogo, mi psiquiatra y sigue siendo así. Pero Yahweh, sin embargo, nos sacó de donde estábamos y nos cambió. Vamos a leer ahora del versículo 4 al 9, Rubén, si puedes leer. 14, ¿verdad? Sí, 14. Y decían el uno al otro, nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante toda la congregación de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de Israel, el país que fuimos a reconocer en gran manera era bueno. Sí, el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá a esa tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Por tanto, no seas rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Su amparo como pan. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor. No le temáis. La 9, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos que, bueno, después de llorar y de gritar y de querer morirse y de decir dónde van a terminar nuestros niños y un montón de cosas, un montón de quejas, dijeron, bueno, vamos a volver aquí. No, ya no sabían ni de los milagros ni se acordaban de cómo estaban en Egipto, porque eran esclavos, no tenían comida, tenían que trabajar un montón de horas, vivían re mal, pero sin embargo prefirieron volver a lo que era antes que creer en Yahweh. Pero sin embargo vemos que dice en el 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Josué, que eran de los que habían ido a reconocer las tierras, se rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra grande, es tierra en gran manera buena, ¿verdad? Sabemos que siempre va a haber alguien, aunque sea pequeño, que cuando nosotros estemos por volver atrás, nos va a hacer recordar, ¿no? Muchas veces el Ruach, el Espíritu Santo dice, ¿no te acordás de lo que era antes? ¿No te acordás de lo que te pasó? Pero sin embargo, en el versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Vemos que hay personas que Dios las pone para aumentar nuestra fe. Y sin embargo, cuando estamos así, no tenemos fe, que nos olvidamos de las cosas, queremos deshacernos de esa persona. De ahí dice que toda la multitud habló de apedrearlos. Ya no querían que fuera su jefe, que fuera el que nos llevaba adelante, sino que querían cambiar, dice que querían asignar a otro para volver a Egipto, dejarlo ahí a Moisés que hiciera lo que quisiera, y después se le ocurrió matarlo. No le conformaba con dejarlo ahí en el desierto, sino que dice, no, vamos a apedrearlo, ya que estamos. O sea, Moisés, toda su vida, sabemos que Moisés era el hombre más manso, pero también en su momento se cansó de Egipto, se cansó de Israel, después que salieron de Egipto. Siempre, como dicen en el versículo 5, que se postraron con el rostro delante, siempre intercediendo por el pueblo, siempre luchando para que Israel saliera adelante, y el pueblo en la primera ya piensa en matarlo, en dejarlo. Y vemos que dice en el 10 de la segunda parte, pero la gloria de Yahweh se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí vemos que Yahweh mismo lo tuvo que salvar. No fue el que yo dije, bueno, no, vamos a perdonarlo, no. La gloria de Yahweh tuvo que salvar a Moisés y a Josué y a Caleb. Y dice en el 11, y Yahweh le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Sabemos que triste, ¿no? Que Dios se cansó. Dijo, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿No? Y que no pase con nosotros, ¿no? Que Dios no llegue el día que nos diga así, ¿qué tengo que hacer? Como, ¿hasta cuándo va a seguir siendo contrario a la palabra? ¿Hasta cuándo va a seguir en contra de mí? Y dice, y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y acá se ve la sabiduría y el temor, ¿no?, de Moisés, y el amor por Israel de Moisés también, ¿no? Dice, pero Moisés respondió, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y irán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y el que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubiera oído tu fama hablará diciendo, por cuanto no pudo Yahweh
meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahí vemos que Moisés intercede. Muchas veces necesitamos a alguien que interceda, porque ya estamos en la cuerda floja. Muchas veces Dios ya está por soltarnos y la importancia del intercesor, ¿no? Muchas veces somos nosotros los intercesores. Muchas veces nosotros estamos intercediendo por nuestra familia, por nuestros hijos que están ahí en la cuerda floja, que más para caerse que para levantarse, y sin embargo tenemos que ser como Moisés y decirle acuérdate de lo que pasó, acuérdate de tu palabra, porque dice que Dios con la única cosa que está comprometido con tu palabra, no está comprometido ni conmigo, ni con Rubén, ni con nadie, no porque yo sea el diácono, porque no voy a ser pastor, o que va a estar comprometido, no, Él está comprometido con la palabra, y si nosotros estamos comprometidos en la palabra, Él sí va a estar comprometido con nosotros. Ahí vemos la importancia, ¿no? De lo que es un intercesor. Y en el versículo 17 dice: ahora pues te ruego que seas magnificado en el poder del Señor, como hablaste diciendo: Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ahí vemos que Dios le dice: perdona de acuerdo a la grandeza de tu misericordia. No nos dice: no, perdona porque aquel es lindo, porque aquel es bueno, no. Dios nos perdonó por la grandeza de su misericordia, no porque nosotros hubiéramos podido hacer algo. Y muchas veces podemos pensar, ¿no? Nos ponemos en el lugar que estamos hoy y leemos este capítulo, ¿no? Y decimos: ¿qué hubiera sido más fácil? Estar en ese tiempo con Israel, porque muchas veces muchas personas juzgan a Israel. Y dicen: mirá acá, ahí va la nube, le sacó el mar rojo. Y yo le pregunto: ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Vivir en ese tiempo o vivir en el tiempo de ahora? Muchas personas dirían: no, vivir en el tiempo de antes, porque vos lo veías, a los milagros, murieron los primogénitos, los sacó de Egipto, pasaron el mar rojo. Pero para mí no. Para mí es más fácil el tiempo de ahora. ¿Por qué? Porque aunque no veamos cara a cara, no veamos la nube, no veamos los milagros, tenemos la palabra de Dios. Y ahí tenemos más de, como dije hace un rato, 3.500 promesas que Yahweh tiene para nosotros. Y también tenemos el Ruach, el Espíritu Santo que nos habla en nuestro corazón. Acuérdense que ellos no lo tenían. Ellos no tenían el Ruach para que les dé esa convicción. Vamos a buscar un versículo ahora en Proverbios capítulo 3. Que nos habla un poquito de algo de lo que pasó con Israel. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate o confía en Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Ahí vemos que nos dice, ¿no? En el versículo 5, que tenemos que fiarnos de Yahweh de todo corazón y no de nuestra propia prudencia. No ser como el pueblo de mandar
a espías, ¿no? Sino como si Yahweh dice tal cosa, pedirle a Él que nos dé la fe, que nos dé el creer, el confiar y el obedecer para poder hacerlo. No estar dudando y estar medrosos y no, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, sino que sabemos que si Él lo mandó tenemos la victoria. Y vamos a ver ahora, por último, tocar una pequeña historia que todos la conocen, que es cómo se derrota un gigante. Alguien que pudo derrotar a un gigante, porque se puede decir, bueno, pero un gigante es difícil de derrotar. Pero vamos a ver una historia muy conocida que es la de David y Goliat, que está en Primera de Samuel. Vamos a mirar algunos versículos nomás. El capítulo 17. Del 37 vamos a mirar al 47. Todos acá conocen la historia, que David era un joven, que era pastor de ovejas, y dice que había peleado con leones y con osos y que los había derrotado para salvar a esas ovejas. Y en el versículo de 1 Samuel 17:37 dice, añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Ahí vemos que Él reconoce, ¿no?, que si había podido luchar con un león o con un oso no era por la fuerza de Él, era porque Yahweh le permitió vencer. Y dice, y dijo Saúl a David, ve y Yahweh esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquí vemos que si los gigantes de nuestras vidas pueden ser un montón de cosas. Un gigante de nuestra vida puede ser la falta de trabajo, un gigante de nuestra vida puede ser una enfermedad, o un gigante puede ser cualquier problema que tengamos, ¿no? Primero, para vencerlo tenemos que hacer como hizo David, reconocer que si él antes había luchado y había ganado, había sido por la fuerza de Yahweh, no había sido por él. Y después van a venir los amigos, o las personas que no conocen de Dios, a tratar de aconsejarnos. Y eso se representa con la armadura que le quiso dar Saúl, ¿no? Le quiso dar un yelmo, le quiso dar una espada, le quiso dar un escudo. Y eso representa a los consejos que a veces nos dan amigos. No, tenés que ser astuto, tenés que hacer así, tenés que, por ejemplo, precisar un trabajo, no, tenés que decir que sabés hacer esto, y si no sabés, aprendés. Muchas veces es así, cuando estamos en un problema, nos incitan a hacer de cierta manera, ¿no? Pero no es así. Por eso David dijo, no sé, no puedo andar con esto, no sé. Él estaba acostumbrado a poner su fuerza, su confianza en Yahweh, porque imagínense que como pastor no andaba con un escudo y con una lanza peleando para defender a la oveja. Él estaba ahí con su zurrón, con sus piedras, y bueno, lo defendía como podía la oveja. Dice en el versículo 40, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí vemos, ¿no?, las armas que usó. Dice que tomó primero el callado, que es un palo que los pastores lo usan para dirigir o para corregir muchas veces las ovejas. O sea que era un símbolo de autoridad que David tenía como pastor. Y también dice que escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Por qué 5? O 2, o no 2, ni 3 o 4. Eran 5 los gigantes, sí. Dice que él mató a Goliat y después había 4 gigantes más que él más adelante lo mató. Pero no es esa la única interpretación de las 5 piedras, porque las 5 piedras también representan la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, cuando tenemos un problema,
un gigante, sea cual sea, tenemos que tomar la autoridad que Dios nos dio como sus hijos. Tenemos que tomar la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, los 5 libros de la Biblia, como quieran llamarle, para ir a luchar contra ese enemigo. ¿Por qué? Porque acá, en la Torá, está la respuesta, como vencerlo. Y dice que lo puso en su saco pastoril y en su zurrón. ¿Qué quiere decir eso? Que lo atesoró. Que hay que atesorar la Torá. Hay que atesorarla. No fue que lo llevó en la mano o iba, no. Él lo guardó, lo atesoró. Dice, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Muchas veces, cuando tengamos esos gigantes o problemas, muchas veces va a ser con personas. Y muchas veces va a ser personas de nuestra propia familia. Y muchas veces nos van a tomar en poco. Van a decir, mirá, si yo te conozco, de que eras así, me va a venir a hablar acá. Y acá Goliat lo tomó un poco a David. O muchas veces para el otro lado, dice, pero si vos tenés más años, que sabrás, hagas todo distinto, hagas todo moderno. No nos tienen en poco. No, pero no saben, como Goliat no sabía, ¿no? Quién era David. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ve a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí vemos, ¿no? Lo importante de decirle a nuestros problemas, bueno, será muy grande, tendrá muchas armas, será muy complicado, pero yo vengo en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua, a pelear contra este problema, sea una enfermedad, sea problemas económicos, sea lo que sea. Dice el 46, Yahweh te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuervos y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahí vemos que David no tenía ni una pequeña duda, ¿no? Él iba decidido y le dijo, hoy te entregaré a las aves para que David creía, David confiaba, David obedecía. Porque la palabra decía que, como dice aquí, que todos sabrán quién es el Dios de Israel. Él lo sabía bien y sabía que si el Dios de Israel estaba con él, podía con ese gigante. Dice, y sabrá toda la congregación que Yahweh no salva con espada ni con lanza, porque de Yahweh es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Ahí vemos que de vuelta, ¿no? No hay que usar la astucia humanamente, ¿no? Digamos, sí hay que usar la astucia de la palabra, pero hay que usar la astucia o la viveza, digamos, ¿no? Para ir contra los problemas, que eso es lo que representa aquí la espada y la lanza. Dice, sino que Yahweh, que Dios va a entregar en la batalla a nuestros gigantes, a nuestros enemigos. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahí vemos que bastó tan solo con una piedra. Ni siquiera tuvo que hacer esfuerzo David. Era muy grande, muy fuerte, muchas armas, pero como Yahweh estaba con él, Yahweh le dio la fuerza, no sé si a David o a la piedra, pero a alguno de los dos le dio la fuerza para que entrara en su cráneo, ¿no? Y ahí se terminó la batalla. Y bueno, mira, eso es lo que quería compartir con nosotros.
con ustedes, perdón, lo que Yago quería compartir con nosotros. Porque cuando vengan esas pruebas, podamos tener fe, podamos tener emuná, podamos creer, confiar y obedecer. No mandemos espías, no dudemos, porque también dice que a consecuencia de esa duda, el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. A veces Dios es misericordioso y perdona, pero las consecuencias quedan allí. A veces, y no son fáciles de llevar. Al pueblo de Israel dice que quedaron tendidos en el desierto, que solo los que eran niños en esa época pudieron entrar a la tierra. Y la verdad que para nosotros es fácil, como dice el maestro, porque nosotros la vemos de afuera ahora, pero hubiera sido tan fácil para ellos haber entrado a la tierra, y sin embargo, por dudar, por no tener emuná, por no tener fe, dice que quedaron todos tendidos en el desierto. Así que Yahweh nos ayude a poder tener esa fe que ellos no tuvieron y a poder derrotar nuestros gigantes, que fue el principal temor, ¿no?, que tenían ellos, por lo cual no pudieron ir de una a la tierra. Y bueno, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a estar orando para terminar esta reunión. Padre,